¿Qué pasa, familia? Yo soy Loco, bienvenidos a mi canal. Hoy nos vamos a la iglesia cementerio de Santa Mariña d'Ozo, en Cambados. Hablar de ruinas es casi siempre sinónimo de abandono. No es el caso de estos fantásticos restos, que son un ejemplo de lo que es uno de los sitios más románticos de la comarca. En una falda del Monte Pastora y muy cerca de uno de los emplazamientos castreños más antiguos de la zona, podremos disfrutar de las ruinas de lo que en su día fue una importantísima iglesia en esta zona. Con anterioridad aquí también existió un templo románico de más o menos el siglo XII. No se sabe si la fundación de esta iglesia fue debida a doña María de Ulloa, madre del arzobispo Alfonso de Fonseca, o a doña Juana de Hungría, esposa de Payo Gómez, quienes habitaron la cercana torre de San Sadurniño. Es más que probable que la construcción empezara en la época de estos, durante los siglos XV y XVI, y con remates posteriores al siglo XVII. Hoy en día estas ruinas dan cobijo a lo que es el cementerio parroquial. El altar mayor presenta una antigua figura de Cristo en lo que hoy hace de capilla. Esta fue abandonada en el siglo XIX tras un gran incendio que destruyó gran parte de la iglesia. A día de hoy aquí solo se celebra una iglesia al año y es el Día de Difuntos, y en 1943 fue declarada Monumento Histórico Artístico. Ya os he hablado del sitio, ahora vamos a verlo. Bueno, familia, espero que os haya gustado este sitio tan curioso, unas ruinas de una iglesia. Me llamó mucho la atención las tumbas colocadas dentro de la propia iglesia, algunas muy antiguas, otras no tanto. Bueno, familia, espero que os haya gustado este vídeo, tanto como a mí hacerlo. Ha sido un enorme placer. Si os ha gustado, dadle a like. Si os ha gustado un poquitito más, suscribiros, porque habrá muchos más vídeos como este. Y nada, familia, besos y abrazos para todos. Besiños, hasta luego.